Hey amigos, ¿cómo están? Qué padre poderlos ver en nuestro cierre de ayuno de oración en esta temporada que venimos arrancando este 2025. Estamos muy contentos de estos últimos 12 episodios de devocionales que hemos tenido, poderlos grabar en un formato distinto y poder conversar un poquito más acerca de esta visión que Dios nos ha dado para el 2025. Ahora te preguntarás, ¿por qué estas últimas dos van a grabarlo de manera distinta y estamos Eliud y yo juntos? Como te has dado cuenta, a lo largo de estos 21 días hemos estado hablando de personajes específicos. Y creo que el personaje que nos reúne hoy aquí no es menor, ¿no? Y por eso quiero que hoy podamos platicar un poquito acerca de Jesús, ¿no? De Jesús en dos episodios que van a tocar dos etapas diferentes de su ministerio, y hoy me gustaría arrancar con el inicio o el previo al inicio del ministerio de Jesús. Estoy hablando del momento donde Jesús es llevado al desierto. Sí, es importante entender, hemos visto varios personajes durante estos 21 días, hemos visto grandes momentos, grandes debilidades también, pero grandes levantares, despertares de estas personas. Y es algo importante de por qué entender, o cómo cuando alguien se cuestiona por qué la Biblia es real, es porque muestra la realidad, tanto desde un lado muy positivo de las personas, porque Dios las escoge de alguna manera, pero también las grandes debilidades y caídas de esas personas. Por eso es que podemos ver que la palabra de Dios tiene una certeza increíblemente excelente en todo en estos trámites. Y justamente queremos hablar de Jesús, como lo mencionaste, porque Jesús también obviamente fue llamado a la tierra para salvarnos a todos nosotros, pero también fue 100% hombre. Así como era también 100% Dios, también era 100% hombre. Y no podemos romper o no podemos dividir esta parte, porque es la parte esencial de cómo nosotros como creyentes podemos ser guiados por Dios a través de la salvación de Jesucristo, y cómo podemos ser inspirados por la vida de este hombre que cambió por completo a la humanidad. Hasta el día de hoy somos fruto de esa trascendencia del amor en la cruz del Calvario. Sí, si te has dado cuenta, y quiero rescatar esto que está diciendo Eliud, creo que esa es una certeza que nosotros tenemos al leer la Biblia, al darnos cuenta que nadie tuvo un camino perfecto, que hubo fallas, que hubo errores. Jesús mismo lo dice, es imposible que no haya tropiezos. Y creo que cuando estamos en momentos muy difíciles de nuestra vida, agarrar la Biblia y ver las historias de estos personajes nos da hasta un poco de esperanza, ¿no? A veces podemos decir, bueno, no estoy tan mal, ¿no? Todavía no llego a tal punto, y eso nos da una esperanza de que Él sigue haciendo una obra en nuestra vida, y Él sigue teniendo fe, ¿no? En lo que puede hacer a través de nosotros. Ahora, quiero ir específicamente a lo que nos tiene en este episodio, y es este momento donde Jesús es llevado al desierto y es tentado en 3 ocasiones por Satanás. Quiero empezar a leer esta primera parte y de ahí poder sacar algunos tesoros que queremos dejar hoy en tu vida y en tu corazón. Mateo 4, verso 1 dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, me gustaría que empezáramos a platicar esta primera parte y la primera tentación. Yo veo aquí un tema importante. Dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado, ¿no? Y creo que es sumamente importante que entendamos que muchas veces cuando seguimos el camino de Jesús, en esa guianza por el Espíritu Santo, eso dice Romanos 8:14, en esto consiste que somos hijos de Dios, en que somos guiados por el Espíritu Santo. A veces creemos falsamente que solamente es un camino de victoria en los estándares humanos. No sé si me explico. Donde creemos que el camino que el Espíritu Santo nos tiene preparado o al que nos va a llevar se ve en el éxito que nosotros consideramos de acuerdo a nuestros paradigmas.
Pero en el camino que el Espíritu Santo muchas veces nos lleva, no es un camino que se ven cumplidos nuestros caprichos egocéntricos, sino que Él nos lleva en un camino de victoria, sí, claro, pero de victoria para Él. Y es bien interesante porque para el Espíritu Santo la guianza en Jesús previo a su ministerio fue llevarlo al desierto para verse cara a cara con el diablo. ¿No? Aquí dice eso, para ser tentado por el diablo. Tú dices, a veces estamos, no sé, tenemos todas estas ideas, ¿no? De que líbranos y Dios, que tráenos la victoria y no nos hagas pasar por desierto. Y vemos que realmente cuando somos guiados por el Espíritu Santo, muchas veces en nuestra vida va a verse un panorama como un desierto con tentaciones latentes. Ahora, sí hay una victoria garantizada, porque no es un desierto en el cual nosotros nos metimos por nuestra mala gestión de la vida, de la espiritualidad, por mala gestión de recursos. No. Estoy hablando de cuando de verdad estás metido con Dios, de verdad estás buscándolo y de repente el Espíritu Santo te dice, hey, ven, te voy a llevar por un proceso que sí va a ser complicado, pero hay ciertas enseñanzas que yo quiero mostrarte en medio de este caminar. Y eso es justo interesante porque creo que tenemos que romper con ese vocabulario un poco espiritualoide que literalmente no tiene nada que ver con una guianza del Espíritu Santo, donde miles y millones de cristianos utilizan este término en meterse al desierto, o el Espíritu Santo me guió, o de repente hay situaciones que pasan con efectos secundarios que terminan arruinando familias, terminan arruinando salud, finanzas, relaciones. Y creo que esto tenemos que hacer la pauta porque Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo, y bien lo dijiste tú, y fue algo provocado por el Espíritu Santo, que obviamente tenemos que entender y que tenemos que ver que cuando el Espíritu Santo nos guía, el efecto del ser guiado por el Espíritu Santo va más allá de lo que nosotros podemos ver. O sea, hay una trascendencia del estar en el desierto. Hay una trascendencia del siervo de Dios que está en el desierto. Hubo una trascendencia de Jesús al estar en el desierto y conquistar las tentaciones en el desierto. Entonces, creo que a veces estamos en ese tema de que no, es que Dios me llevó al desierto y a veces son nuestras pésimas... Son nuestras consecuencias. Ajá, exactamente, y nuestras consecuencias que arrastran todo nuestro entorno. Ahora, ¿por qué es muy fácil confundir el tipo de proceso en el que estamos o desierto donde estamos? Porque al final de cuentas Dios es bueno. Sí. Muchas veces que llegamos a un desierto por nuestras consecuencias y sí, Él nos ayuda, Él nos libra, Él nos da una victoria. Entonces tú dices, bueno, esto fue un desierto que el Señor me metió. No, hay que saber distinguir. Dios es bueno y siempre nos va a ayudar en medio de las circunstancias. Pues creemos y predicamos un evangelio de gracia, ¿verdad? Pero también tenemos que ser claros en entender que hay ciertos procesos en nuestra vida que no precisamente es una guianza del Espíritu Santo con un destino específico. Ahora, y cuidado con eso. Sí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Obviamente, reitero, creemos y predicamos un evangelio de gracia, pero sí es importante distinguir que hay veces que nuestra consecuencia nos llevó a esos puntos. Ahora, siguiente punto, y creo que es lo que platicábamos hace rato, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Creo que esta es una de nuestras partes favoritas de este verso porque Jesús tuvo hambre. Me encanta porque obviamente tú puedes decir, sí, pues ayuno 40 días, 40 noches. Obvio tenía hambre, pero Él es Dios, me explico. Pudiéramos asumir aquí, y me encanta porque nos deja de manifiesto la humanidad de la deidad. No sé si me explico. Está manifestando, palpablemente que tuvo hambre. Jesús experimentó un momento difícil en su cuerpo. Sí. Ahora, si alguna vez has pasado o experimentado problemas o necesidades económicas, sabes que el hambre es canija, ¿verdad? Sí. Acá en México decimos el hambre es perra, ¿no? O sea, duele, o sea, el hambre es pesada. He visto, y creo que lo hemos visto en muchas ocasiones, gente que hace lo que sea por tal de conseguir algo para comer. Sí. O sea, caen en robos, en asaltos, y siempre se usa, bueno, pues el hambre es canija, ¿verdad? Sí. Y me encanta ver a Jesús que tuvo hambre. Vemos la humanidad de Jesús. Ahora, después de eso, el diablo, como saben, nos tienta de acuerdo a nuestras concupiscencias, dice la Biblia, de acuerdo a nuestros deseos.
Y aquí vemos la primera tentación, ¿no? Llega el diablo y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, ordena esas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué piensas de esto? Interesante, porque jamás vamos a ser tentados en algo que no tenemos la necesidad. Claro. El diablo es experto en personalizar la respuesta que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente pudiera necesitar. Y él abusa de esa necesidad. O sea, claro que yo puedo entender, o sea, como nunca tuve problemas de alcohol. Y sé que el diablo jamás me va a tentar con un tema de alcohol, porque no tengo un contexto en eso y no es como, ay, se me antoja esto. No, pero posiblemente hay otras cosas que sí. Y algo más interior, algo más en la mente, algo más en el carácter. Y justamente es ahí donde la prueba llega y donde todo comienza y donde Jesús toma una postura completamente radical ante la tentación y contesta con la verdad de la palabra de Dios, que ahí esa es la clave de lo que podemos ver, pero sí tenemos que entender esto como primer punto. El enemigo va a tentar en lo que tú o lo que yo podemos tener esa área débil en nuestra vida. Es algo que tenemos que fortalecer, y fortaleza que llega por la palabra de Dios. Me encanta porque Jesús estaba enfrentando estas tentaciones no desde la fortaleza de su hombría, sino desde la fortaleza de su divinidad o de su espiritualidad. Sí. Porque quiero que entendamos, 40 días y 40 noches sin comer nada. Tú sabes que eso te debilita, ¿no? Ahorita estamos en un proceso de ayuno y ayer ya a mí ya me andaba dando el soponcio, ¿no? Algo ahí me estaba dando ya. Y no es un ayuno total. Y la debilidad en el cuerpo deja de manifiesto las carencias de nuestra espiritualidad. Me encantan estos procesos de ayuno porque demuestran verdaderamente qué hay acá adentro, que sí hemos logrado trabajar y qué no. Y vemos aquí a Jesús debilitado en su cuerpo, que eso genera, yo no soy médico, pero me imagino, imagínate sus niveles de azúcar, sus niveles de energía, sus niveles de, pues de todo. Todo, incluso hasta un tema de pensamiento. Claro. Es un tema psicológico, todo. La alimentación cambia absolutamente todo en el ser humano. Y Jesús encontró la verdadera fortaleza en la espiritualidad. Porque esto es algo que queremos dejar hoy en tu vida y en tu corazón. Para cada tentación hay una verdad espiritual que te ayudará a vencer lo que hoy estás enfrentando. Por eso Jesús siempre responde con palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Él contrarresta la tentación con la verdad, porque la tentación es mentira. La tentación nos hace creer que el pecado es la respuesta ante nuestras necesidades, pero la verdad de la palabra de Dios nos revela que solo Él es más que suficiente para cada necesidad. Quiero avanzar por tiempo, vamos a la segunda parte. Dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenará a sus ángeles que te protejan y ellos te sostendrán en su mano para que no tropieces con piedra alguna. Y Jesús contesta, también está escrito, no pongas a prueba el Señor tu Dios. ¿Qué piensas de esto, Lido? Pues volvemos a esa... definitivamente el diablo no se rinde. O sea, en este sentido no se rinde, él quiere seguir como avanzando en esto y sobre todo entender... hace tiempo... Una persona que yo admiro mucho me dijo, cuando nosotros llegamos a la tierra, y me lo dijo de una manera que yo lo pude entender así, de esa manera, y ha trascendido hasta el día de hoy. Cuando nosotros llegamos a la tierra y comenzamos a nuestra vida en la tierra, dice, hay alguien que se enteró antes que tú de tu llamado, y es el diablo. Y precisamente porque creo que lo entiendo de esta manera, porque creo que muchas veces nosotros ignoramos el llamado, ignoramos el peso de la divinidad de Dios en nuestra vida, del plan de Dios en nuestra vida, y comenzamos a tratar nuestra vida de tal manera contraria a lo que Dios está observando en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros entendemos la idea de Dios para nuestra vida, el plan de Dios y la estrategia de Dios para nuestra vida, entonces somos tentados, somos pasados por circunstancias para errar, para no ver lo que está pasando. Y obviamente el diablo sabía quién era Jesús. Obviamente el diablo sabe quiénes son los verdaderos hijos de Dios.
Y cuando se le presenta esta segunda vez y le presenta esta tentación, pues el diablo dijo, ok, no quiso por alimento, ahora vámonos por el poder. Entonces, vámonos vámonos por este momento donde tus ángeles te sostendrán y donde estarás pues tu confianza en Dios te va a salvar. Es lo que en pocas palabras le dice el diablo. O sea, tírate tu confianza en Dios. Van a venir los ángeles, te van a rescatar, te van a sostener. Y creo que a veces estamos en esos momentos donde somos tentados en ese sentido. Al cabo Dios está conmigo, pero jugamos de una manera chueca. Sí. Jugamos de una manera chueca. Entonces creo que es importante aquí, nada más cierro esto. Si nosotros ignoramos la ruta, el destino que Dios tiene para nosotros, va a ser más fácil caer en la tentación que el enemigo tiene. Me gusta eso que dices, porque creo que muchas veces no logramos verdaderamente profundizar en nuestra confianza de Dios o a Dios porque no le conocemos verdaderamente. Me gusta eso que dijiste, porque creo que muchas veces en nuestra vida decimos, hombre, tú lánzate, al cabo Dios está con nosotros, o no pasa nada, Dios es bueno. Y claro, suena bien, ¿verdad? Pero al no conocer verdaderamente los atributos de Dios, caemos en errores donde le jugamos en líneas que son complejas y nos llevan a caminos al que no deberíamos. Porque muchos de nosotros, sobre todo muchas corrientes evangélicas, dirían, sí, probemos, sí, Dios estará con nosotros, aviéntate sin ver. Y generamos ciertos conflictos, porque creo que todas estas denominaciones, si hubieran estado en el lugar de Jesús, hubieran llegado a la cúspide y hubieran dicho, va, me aviento, ¿no? Y ellos lo hubieran visto como un salto de fe, pero Dios lo hubiera visto como una falta de conocimiento real de su corazón y de quién es Él. Y creo que nosotros necesitamos hoy entender que entre más conozcamos a Dios, más confianza podremos tener en Él. Eso suena lógico, ¿no? Entonces creo que es un tiempo y una temporada donde nuestro conocimiento de Dios nos permitirá librar las tentaciones que vienen por delante, porque sabremos qué verdades de Él son más que suficientes para atravesar el desierto y el momento que estemos viviendo. Entonces quiero que puedas analizar esto. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Porque llegarán momentos en nuestra vida donde nuestra confianza en Él tendrá que ser manifiesta o ejercitada, y nosotros tendremos que dar ese salto de fe, pero en el conocimiento de quién es Él, no en nuestra emocionalidad. Y eso es lo que hace la diferencia en esta tentación de Jesús. Y vamos concluyendo con la última, ¿no? Dice que lo llevó a la montaña alta. Quiero leer verso 9, dice, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Verso 11, entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirle. ¿Qué piensas de esta última parte? Hay un poder que nosotros le otorgamos al enemigo cuando nos rendimos ante la tentación. Hay un poder de avance, hay un poder de descompostura en el corazón de nosotros como creyentes cuando nosotros accedemos a la tentación del enemigo. Y justo es esta tentación de poder, de autoridad. O sea, solo inclínate delante de mí y yo haré esto por ti. Y Jesús le contesta con la verdad muy clara y muy firme. Solo al Señor, tu Dios, adorarás. Entonces creo que hay algo importante aquí en ese sentido, y cerrar con esta parte también entender, creyentes que no entendemos o que no tomamos tiempo para poder estar en la palabra de Dios, nunca vamos a vivir en una realidad divina. Vamos a vivir en una realidad humana que es completamente ficticia, que es vana, que es nula, que es débil, que es frágil. Pero todo aquel creyente que realmente profundiza en la palabra de Dios tiene el poder de contrarrestar ante la tentación. Jesús conocía la palabra, Jesús conocía a Dios, tenía una intimidad con el Padre, y creo que es importante entender esto. La clave es conocer la verdad para que podamos ser reales, para que podamos vivirlo así. Quiero rescatar algo que se me hace súper interesante de esto, para que podamos, como dices, ya ir a esa conclusión. Me encanta porque esta tentación me genera mucha fascinación, te voy a decir por qué. Porque si te das cuenta, se parece muchísimo al propósito de por cual Jesús vino. Sí te das cuenta, o sea, Jesús viene a este mundo con la promesa de ser el rey de este mundo,
de tener realmente esa soberanía sobre el mundo. Y esta última tentación me fascina porque es como cuando Satanás tienta a Adán y Eva, ¿no? Le dice una verdad a medias y se parece mucho con la promesa de Dios, pero al final de cuentas no era la promesa de Dios. Y creo que muchas veces sucumbimos ante tentaciones porque no tenemos bien claro cuáles son las promesas de Dios para nuestra vida y el destino de Dios para nuestra vida. Sí, Y sí. decimos, bueno, esto se parece, tal vez sea esto, pero ese tal vez involucra que no lo es, ¿sí me explico? Sí. Entonces tenemos que tener bien claro, y me encanta esta parte de Jesús, porque Él pudo discernir claramente. Si se parece a lo que Dios me prometió, si se parece a por qué estoy acá, pero no es el camino por el cual voy a llegar. Y quiero de mi parte dejar esto aquí contigo. No hay atajos en el llamado de Dios para tu vida. No hay atajos para llegar a las promesas de Dios para tu vida. No hay caminos más sencillos. No hay desviaciones que te acorten el camino. No, para llegar. Si ves un atajo en el propósito de Dios para tu vida, cuidado. Ese atajo no te llevará al propósito, te llevará a destrucción en tu vida. El camino de Dios es uno y por eso es tan importante que sea Él quien nos guíe para caminar. Si tardará. Por eso le dice Dios a Habacuc, ¿no? Aunque tardare la promesa, ten por seguro que llegará. Entonces me encanta porque Jesús sabe que no es el camino y no se rinde a adorar ese otro camino que es mucho más sencillo, sino que entiende que si se mantiene firme en la adoración, en la devoción a Dios, el camino, aunque sea lento, llegará. Y al final, los ángeles acuden y le sirven. El propósito siempre es Y terminando este episodio, podcast, es importante entender, cierro con el tema de cristianos reales, amistades reales con Dios, no amistades superficiales, ficticias. Dios es real y Dios quiere una iglesia real, no una iglesia artificial. No va a funcionar para los tiempos que vienen. Entonces, cuando venga la tentación, la única manera de mantenerse de pie y firme y leso es declarar, hablar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, entender la palabra de Dios en nuestra vida y poder contrarrestar esta parte tan difícil y tan real del humano. Estoy seguro que ahorita hay alguien que está siendo tentado en este momento viendo este episodio. O posiblemente hoy pensabas hacer algo, no sé, lo que sea. Y eso es algo que yo lo siento mucho en mi corazón. Posiblemente hoy, viendo este episodio, habías planeado algo desde hace días. O posiblemente tenías días esperando hacer algo o anhelando algo. Y Dios hoy te está hablando y te dice, detente. O sea, si tú das un paso más y no hablas la palabra de vida en esa mentira, entonces posiblemente retrasarás muchos de los planes y no verás lo que Dios ve de ti, porque el pecado ensucia, el pecado hace que las cosas no funcionen. Entonces, estamos terminando este podcast y por favor, sí, claro, vamos a orar y pídele a Dios genuinamente y dile, Espíritu Santo, guíame el día de hoy. Queremos el día de hoy que tu verdad resplandezca en nuestra mente, en nuestro corazón, que tu verdad resplandezca en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones. Y hoy te pido, Espíritu de Dios, que nos des amor por tu palabra, porque la manera en que seremos fuertes es amando tu palabra, que realmente tu palabra sea nuestra necesidad, así como nuestra hambre de todos los días, que tú seas nuestro pan del día, que tú seas, Señor, nuestra agua, que tú seas nuestra nutrición el día de hoy para poder estar fuertes y firmes ante la tentación. Gracias por tu iglesia, gracias por este momento en el nombre de Jesús. Amén.